Hoy me habló y me bendijo mucho el Señor, hoy me bendijo tanto. Ayer yo le preguntaba al Señor, ayer fue, sí, en la noche. Y yo le preguntaba al Señor anoche y le decía, Señor, ¿qué estaba pasando a los alrededores de Jerusalén mientras tu Hijo Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario? Yo le preguntaba, yo le hice esa pregunta, nunca se la había hecho, de pronto vino. Ok, la Biblia se concentra en que Jesús fue sacado de la ciudad, llevaba la cruz y murió fuera de la ciudad en el Gólgota. Pero yo le dije, ¿qué estaba pasando fuera de Jerusalén? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Europa? Donde había sido establecido familia, gentes. ¿Qué estaba sucediendo en otras naciones? De las que Hechos 2 dice que llegaron al día del Pentecostés. Y fue interesante porque no obtuve respuesta. Eso fue lo más interesante. Me quedé esperando hasta que me dormí y no hubo respuesta. Dios va a contestar cuando Él vea que es necesario contestar. ¿Estamos de acuerdo? Pero me contestó hoy a las 3 de la tarde. Y me contestó, de pronto estaba en la oficina y digo, yo voy a invitar a los chiquillos hoy al pan, en la tarde, al cafecito. Y me fui a comprarles pan. Y después cuando venía con el pan me topé un hombre y cruzó la calle y me dice, pastor, y me contó un testimonio. Dios lo bendijo a él a través de la respuesta que obtuvo de su servidor por la palabra. Pero sin saber cómo nosotros, sin saber el hermano que me estaba contando el testimonio, Dios lo estaba usando para responderme lo que yo le pregunté anoche. A través del testimonio de él, recibí la respuesta de la pregunta que le hice anoche. ¿Qué estaba haciendo todos los demás pueblos alrededor mientras Jesús era llevado con la cruz al Gólgota, mientras le escupían, lo golpeaban? Oh, gloria a Dios, me dio una paz, me dio una tranquilidad, sobre todo eso trajo paz. Y yo quiero decirle a usted, y eso está más que confirmado, aunque usted no lo vea, Dios se está moviendo. Escúcheme, el reino de los cielos no deja de detenerse. Aquí, Suramérica, Norteamérica, en la China, dijo mi mamá, en la Conchinchina, porque toda la tierra es de Él, el mundo y los que en Él habitan. El reino de Dios, aunque usted diga no lo veo, se está moviendo. Y ahora entendí que no necesité una respuesta ayer en la noche. Cuando escuché el testimonio comprendo que lo que uno no ve con estos ojos físicos, el reino de Dios es invisible y eterno y no tiene fronteras. Puede ser que no lo veas en esa silla, pero allá, donde tus ojos no lo ven, Él está trabajando. Y siempre va a ser así. Por eso es importante entender lo que hoy voy a enseñar. No se desanime porque no lo vea. La preocupación sí es válida, pero no la ansiedad. La preocupación por el sentido de responsabilidad sí es válida, pero no entrar en ansiedad. Y una cosa más, el reino es del Señor, la obra es de Él, y Él lo hace a su manera, a su tiempo, pero lo hace perfecto todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lo digo porque eso trae mucho gozo. ¿En qué sentido? Como hombre, como humano, como yo, Luis Arguedas como humano, en lo que Dios me está hablando y está revelando, uno deseara ver 200 kilómetros por hora a todo el mundo. No, es un proceso. Y algunos, gracias a Dios, ahí lo veo caminando. Su forma de hablar me dice a mí si usted adquirió la revelación. Su forma de actuar me va a decir a mí si usted adquirió la revelación. Es su forma de hablar, su forma de actuar, la que me va a decir a mí si adquirió la revelación. Y uno como pastor deseara que Raimundo, Somundo y todo el mundo tome la revelación.
Pero cuando viene Dios y de pronto, la palabra no es así, la palabra es de repente. Viene Dios y te confirma algo. Hoy yo puedo decir, el reino de Dios se está moviendo. Amén. Diga eso. El reino de Dios se está moviendo en mí. Dígalo. Ahora dígamele al que está a su lado, bendígalo, dígale, el reino de Dios se está moviendo en tu vida. Dígale, aunque no lo veas, dígaselo. Amén. 4 columnas, póngame ahí por favor, no respiren lo menos posible para aprovechar el aire. No se distraiga, no quiero a nadie con teléfonos que no sea esto, menos hablando con el otro, porque eso es sumamente. La revelación que tengo para hoy es poderosa, de verdad que esta revelación que Dios nos está dando, usted no la consigue en ninguna pulpería y sinceramente se lo digo, en cualquier lugar no está. Por eso aprovéchela, que Dios la está dando, pero viene para ponerla en práctica. Lo único que voy a decir del domingo que inicié el estudio, basados en Proverbio 29:2, que la Biblia dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. El propósito de todo gobierno es llevar a los ciudadanos a que tengan una vida integral con buena calidad de vida y cumplir los propósitos para los cuales esas personas están en ese país. Para eso se ponen los gobiernos en las naciones. Dios estableció un gobierno, pero como Él no puede entrar a la tierra porque Él es espíritu, envió a su Hijo y a través de Jesucristo empezamos a ver el gobierno de Dios, y cuando Cristo se fue lo delegó a la iglesia, que somos nosotros, y ahora este mundo puede ver el gobierno de Dios actuando a través solamente de la iglesia. Solo la iglesia de Cristo tiene la autoridad legal para poder hacer que el reino descienda. Lo demás pueden predicar muchos, pero el reino no se manifiesta. Es muy diferente eso que le estoy diciendo. Y dije el domingo que entonces, para tener un gobierno justo, un pueblo que bendiga a los demás, pues necesitamos un liderazgo justo y equitativo para que genere felicidad y prosperidad en la sociedad. Eso es lo que ocupamos, lo dije el domingo. Vemos hoy en día cuántos gobiernos injustos, pero no quiero que veamos todas las naciones, sino que nos veamos a nosotros mismos. Cuando usted defrauda a alguien, cuando usted usa a alguien, cuando usted no es leal con alguien, usted está gobernando mal. Y está haciendo que la persona que usted le dio la espalda, la puso a sufrir, la puso en duda. Eso es un mal gobernante. No necesita una silla presidencial ni estar en la Asamblea Legislativa, porque antes de que la Asamblea Legislativa de Costa Rica se hiciera, el gobierno de Dios ya era. Entonces tenemos nosotros que gobernar justamente. Cuando yo permito un chorizo y vacilo al pobre, al débil, yo estoy gobernando mal. Eso no es correcto delante de Dios. Quiero que lo vaya entendiendo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando abrimos la boca para juzgar a otros sin saber cómo estamos gobernando nosotros. ¿Lo comprende? Entonces, para poder tener ese gobierno, necesitamos 4 cosas que van a aparecer ahí en la pantalla: la comunión con Dios, la santidad, la justicia y la paz. Sin estas 4 cosas, nadie en este planeta puede tener un gobierno justo. Y esto tiene que ser un estilo de vida: comunión con Dios, santidad, justicia y paz. Diga conmigo, no puedo perder nada. Diga, no lo escucho, diga, no puedo perder nada que no haya tenido. Tenga eso es para no decirle lo que a veces le digo: nadie puede llevar a otro donde nunca ha ido. Usted no puede decir se me perdió algo si nunca lo ha tenido. De la misma manera, sin la comunión con Dios, sin la santidad, sin la justicia y sin la paz, nadie puede tener una posición de gobierno justo. Ok, ahí queda el domingo. Ahora, hoy vamos a ver cuál era la posición de Adán. ¿Cuál era la posición desde donde Adán gobernaba antes de pecar? Ahí está el asunto. ¿Cuál era la posición de Adán desde la cual él gobernaba antes de pecar? Y eso es muy importante. Yo se lo digo como pastor de esa casa, su padre espiritual. Yo se lo digo: estudia la palabra que aquí se da. Ahí estúdiala, métase, ingrese. Creo que ahora en Facebook dura un mes, así es que aproveche. Y lo que quiero decirle con esto es que
no todo fue un caos, antes todo estaba bien, porque todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, fue bueno y en gran manera. Todo empezó, un problema cuando Adán pecó, y ese pecado empezó en todas las generaciones habidas y por habidas hasta el día de hoy, en todos los hombres, y nacimos nosotros con ese pecado. Pero hoy vamos a ver, antes de la caída de Adán, cómo era el gobierno, cómo se gobernaba antes del pecado. Y es una buena pregunta, porque siempre nosotros hablamos del hombre de pecado y el hombre pecó, pero ¿cómo era la vida del hombre antes de pecar? ¿Cómo era el ser humano? Y eso es muy interesante saberlo para poder enseñar más todavía correctamente. En el libro de Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sométalan, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, vaya poniendo atención, porque es que los gobiernos de hoy en día, y cuando hablo de gobierno, póngame mucha atención, hablo de usted y de mí. Cuando la Biblia dice que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios como su servidor, todos, Dios nos dio de su ADN, y Dios es un rey. Él es el rey de la gloria. Por ende, Dios gobierna, es un gobernante. Después, cuando constituyó la iglesia, cuando constituyó al hombre desde Adán hasta hoy, tomó el título del Rey de Reyes. Porque Apocalipsis dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Listo? ¡Wow! ¿Qué diferencia estar delante de reyes y sacerdotes que de religiosos? O hay reyes y sacerdotes aquí, o hay fariseos. Yo estoy delante de reyes y sacerdotes. ¿Ve? Algunos ni a príncipe llegan. Porque usted tiene que saber cuál es su identidad y creérsela. Y de acuerdo a lo que usted crea, así tiene que vivir, actuar, hablar, pensar, dirigir. Entonces usted en su capacidad usted lo tiene, se le fue dado cuando fue creado el que usted necesita gobernar. Gobernar. El ser humano lo tiene. Hoy vi una noticia, escuché una noticia y la vi, que allá en Limón, 2 carajillos como de 12, 13 años, ya se les metió el diablo y ya querían ser los 2 chicos del barrio ahí en Limón, y pidiendo peaje y sacando pistola y no sé qué, y hoy los mandaron a la cárcel de menores a los 2, porque ya la naturaleza está: yo quiero ser un gángster. ¿Me entiende? Ahora, que usted no lo haya descubierto y usted no lo haya desarrollado es otra cosa, pero usted lo tiene. Entiéndalo, usted lo tiene. Entonces acá, obviamente, entonces los gobiernos de este mundo hasta el día de hoy han sido malos, injustos. Yo me pongo a ver de que si ellos mismos tienen que matarse, entre ellos mismos se matan, pero tienen que seguir la visión sin importarle. Es algo impresionante. Y entonces es un principio de lo que es el gobernar. Dios entonces establece a Adán y a Eva y los bendice y les da una orden de gobierno. Háganlo ustedes, gobiernen, yo les entrego la tierra, es suya, ustedes son los que van a gobernar ahí. ¿Cuál es el primer territorio que usted tiene que gobernar? Ya se lo he enseñado como 5 veces, ¿cuál es? 1, 2, 3, ¿cuál es? Dijo 5, 6 veces se los he dicho. 1, 2, 3, ¿cuál es? Diga, yo fuerte, 1, 2, 3. Yo. Usted tiene que gobernarse primero a sí mismo para poder gobernar a los demás. Se lo voy a volver a repetir una vez más. Usted tiene que aprender a gobernarse a sí mismo para poder gobernar a los demás. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, Adán comienza ese gobierno, Dios lo pone, diga conmigo, lo puso en el Edén. Tiene que aprender lo que le estoy diciendo, es que tiene que aprenderlo, si no se le va a ir. Diga, lo colocó en el Edén o el paraíso. ¿Sabe qué era el Edén o el paraíso? Era un pedazo del cielo aquí en la tierra. Literalmente.
De hecho, el Edén nunca fue encontrado. Jamás lo han encontrado. Una atmósfera del cielo que Dios vino y colocó aquí para poner a Adán dentro de esa atmósfera y que de ahí gobernara la tierra. Y de ahí empezó el gobierno de Adán. Número 1, Adán gobernaba desde antes del pecado. Adán gobernaba desde una posición correcta de inocencia y una total dependencia de Dios. Eso usted no lo puede tomar tan fácil y liviano. Aquí mismo se lo puedo demostrar. ¿Cuántas de las decisiones que usted toma a día importantes en su vida, usted le consulta a Dios y lo tiene que hacer? ¿Cuántas decisiones le consultamos a Dios si hay un viaje y Dios quiere que yo vaya a ese viaje? ¿Cuántas de las decisiones hay que Dios quiere que si vaya a una reunión X? ¿Cuántas veces le consultamos a Dios? No responda, le estoy diciendo desde dónde empezó Adán a gobernar antes del pecado. Primero, posición correcta de inocencia. Se lo traigo al Nuevo Testamento en Apocalipsis, Éfeso. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Éfeso, vuélvete al primer amor. Nunca le pidió un segundo, ni tercero, ni cuarto amor, porque solo el primer amor es el que tiene la inocencia. Por eso Adán gobernaba correctamente, porque estaba en inocencia primero. Y la inocencia, Jeffrey, hacía que él dependiera totalmente de Dios en todas las cosas. Hoy la mayoría de gobiernos, empezando con nuestro gobierno personal, hacemos lo que nos da y lo que queremos sin consultar a Dios y lo que a mí me parece. Wendy, después vienen los golpes. Y muchas veces gobernamos desde la posición almática en que nos encontremos. En lo que concierne a Dios no se puede gobernar nunca así. Porque el reino de Dios que está en usted y al cual tenemos que gobernar es solamente para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. En el reino de Dios, hermana Coromoto, no existe a mí me parece o yo creo o mi experiencia me dice. Yo me he llevado sorpresas, muchas sorpresas. Solo lo he pensado, no lo he declarado, y cuando yo veo a Dios haciendo algo nuevo en alguien, digo yo, verdaderamente Dios es Dios. No hay que encajonarlo en 4 paredes, ni en una forma de pensar que yo traigo de allá atrás o de allá adelante. El gobierno, para que sea correcto, justo, se tiene que hacer desde una posición de inocencia y una dependencia total de Dios. Padre, ¿es tu voluntad de que yo haga este negocio? ¿Es tu voluntad que yo compre esta casa? ¿Es tu voluntad que yo me case? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo compre ese carro? ¿Es tu voluntad, Señor, de que yo, Señor, ponga ese edificio ahí? ¿Es tu voluntad, Señor, de que yo pueda corregir esto a este tiempo? Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que la mayor parte no le consultamos a Dios. El automático está puesto ya. Ya ni siquiera, pum, pum, el automático apareció, vámonos. Así no gobernaba Adán. Óigame bien, porque es únicamente desde esta posición de inocencia y dependencia de Dios que se puede gobernar correcta y justa y con justicia. Este es lo que te lleva a tener un gobierno correcto y justo. Es Dios en ti. Tú tienes en tu espíritu el deseo que Dios tiene, la compasión que Dios tiene, la visión que Dios tiene. Hablas como Dios habla y llevas a los demás a la posición donde Dios quiere que los lleves. No a tú ni a mi deseo carnal. Estudien las sectas a nivel de los años. Hombres, jóvenes como ustedes, adultos, todos trágicamente muertos, envenenados. 900, 800 por seguir un hombre, una secta. Y después de que fueron a buscar a todos los envenenados, hubo un estudio que dice que antes de esos todos aparecieron con un balazo en la cabeza.
por seguir un hombre que injustamente quería gobernar. La injusticia no entra dentro del reino de los cielos porque dice la Biblia que Dios es un Dios justo. Ahora, vuelvo a repetirle una y mil veces, usted tiene que ser correcto, justo y verdadero con usted mismo primero. Eso duele. Muchos de ustedes a veces tienen relaciones y se congracean con otros por favores. No porque le importe a la persona. Usted tiene que aprender a gobernarse usted mismo, verse al espejo todos los días, ser sincero, sincera con usted mismo, ser verdadero. Yo sé que perfecto no vamos a llegar, pero empieza a escanearse. Y de verdad, si hay algo malo en su vida que ya tiene muchos años, sáquelo por favor, ya, se va a podrir. Espíritu Santo no se lo va a quitar. Él se lo demuestra para que usted lo quite. Si yo no puedo gobernarme a mí mismo, yo no puedo gobernar mi casa. Si no puedo gobernar mi casa, menos puedo gobernar un ministerio. ¿Comprende? Desde esa voluntad, desde esa posición, inocencia y dependencia, entonces viene un gobierno correcto y justo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Conociendo y entendiendo, allí, cuando llegas ahí a ser verdadero y justo, es allí donde usted conoce la perfecta voluntad de Dios. Y desde la perfecta voluntad de Dios, usted comienza a gobernar. No la tuya, no la mía, la de Dios. Porque Dios solo va a respaldar su voluntad, no la nuestra. Cuando una persona no entiende esto y gobierna en su carne y las cosas no salen, se enoja. Y el espíritu del anticristo le dice, ¿ves? Nadie te quiere. ¿Ves? Todos contra ti. ¿Ves? Un montón de basura. ¿Eres correcto? Pablo dijo a Timoteo, te cuidas de ti mismo. Solo tú sabes qué haces en la madrugada, si te masturbas o oras. Solo tú sabes cuando te vas a un lugar oscuro, ese teléfono solo tú sabes. Si a las 2 de la mañana, ¿con quién y qué estás hablando? Solo tú sabes. ¿Con qué actitud estás haciendo este negocio? Cuídate de ti mismo. De ahí es donde tiene que gobernarse primeramente. Génesis 2:25 dice la Biblia, en Génesis 2:25, que antes del pecado dice que estaban Adán y Eva desnudos. Pero vea qué lindo como dice el verso, y no se avergonzaban. Desnudos y no se avergonzaban por la inocencia. Hoy el sarcasmo es tal que cuando un hombre le dice a una mujer o una mujer a un hombre, porque hoy está parejo eso, ya hay una mala intención, a ver qué es que agarra, que suelta. Pero ya viene del corazón y desde ahí quiere gobernar. El hombre malo de su corazón saca todas las cosas. ¿Comprende? Entonces, desde ahí nosotros tenemos de Génesis 2:25, donde no hay vergüenza, donde hay corrección, donde se es correcto, donde se es justo. Desde ahí Dios podemos gobernar la perfecta voluntad de Dios. Una vez me dijo el Señor a mí, cuando yo empiezo a levantar un hombre o una mujer, me dice, el mundo lo ve para fama. Me dice, yo lo veo que va para el Gólgota. Dígale que está a su lado. Cuando empiece Dios a levantarte, nos vemos en la cruz, dígale. Porque en el reino de los cielos no hay fama, la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Apláudale fuerte, apláudale fuerte. ¿Ven? Entonces, desde la posición correcta e inocente, correcta y justa, desde esa posición, entramos a gobernar en la perfecta voluntad de Dios. Y solamente desde ahí es donde Dios respalda a todos sus hijos, porque se está cumpliendo con su propósito divino aquí en la tierra. Diga conmigo,
Diga, el propósito de Dios, no el mío, dígalo. Tal vez salga, ya se libera de una vez. Es el propósito de Dios. Aquí no hay yo quiero. Aquí no hay yo deseo. Porque siempre vamos a desear para nuestra carne. Siempre vamos a desear solo para yo, para yo, para yo. Fuimos puestos por Él, para Él, en favor de los necesitados. Entonces ahí es donde vamos a cumplir y vamos a estar viendo la perfecta voluntad de Dios. Verso 27 de Génesis, el Señor le dijo, dice 28, los bendijo y les dijo, vaya, gobiernen, multiplíquense, crezcan, hagan todos, tienen señorío. Óigame bien a dónde lo quiero llevar. Entonces está claro que antes de pecar, Adán tenía todo a su favor, todo lo que hablaba se llevaba a cabo, todo lo que él decía se cumplía, todo lo que él movía se estaba en el lugar. Hasta el día de hoy todos los animales tienen el nombre que les puso Adán desde allá. Todo y permanecía. ¿Por qué? Porque en el estado de inocencia, en el estado de dependencia, en la posición correcta y justa, la bendición de Dios está en todo lo que hagamos. Como en Adán. La bendición de Dios estaba con Adán antes de que éste pecara. Póngame atención a lo que le voy a decir aquí. No es lo mismo orar. No es lo mismo interceder que bendecir. Y Dios no oró por Adán, lo bendijo. Cuando Sara no podía tener, Dios no oró por Sara, la bendijo. La bendición desata multiplicación. Wow. Yo siento su presencia aquí. La bendición, Dios me dice, Luis, levántese en esto que te estoy dando y te voy a bendecir. Pero la bendición llega como Él me lo ha dicho que viene. Ojo, pero no viene en primera instancia para ser bendecido Luis como hombre, sino bendecido para que siga ensanchando el reino de los cielos. Pero nada le faltará al que es bendecido. Principio. Imagínense, vamos a hacerlo ahí en el mundo. Kenji, presidenta. Es un ejemplo porque ni Dios quiera. Kenji, presidenta. Llega Kenji ahí a la casa presidencial. Y se le mete, está incorrecto y le dice, bueno, Kenji, haga lo que le dé la gana. Le damos los 3 poderes de la República de Costa Rica. Es un ejemplo, tranquilos. Si el corazón de ella no es correcto, solo va a pensar en robar todo para ella, en afligir al pobre, en buscar al rico para conveniencia, en los chorizos, en los malos negocios. ¿Quién sufre? El pueblo. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme a través de Telemundo, me imagino, Coromoto, que usted la ha visto, los videos que subieron cuando los mismos venezolanos a las 5 de la mañana en Venezuela iban a despertar a los familiares para decirle cayó Maduro. Oiga, yo lloré. Lloraban, se abrazaban en las camas, la familia lloraba. Estaban siendo liberados de una opresión por un hombre, por un gobierno, por lo que usted quiera llamarle. Usted se puede volver en un Maduro espiritual si es causa de dolor a los demás. Ay, ya. Somos famosos y buenos, hermano Humberto, para saber cuándo nos usa el Espíritu Santo, pero no nos damos cuenta cuando nos usa Jezabel. Cuando hay un necesitado que lo busca a usted y usted no tiene tiempo, creó angustia. Lo terminó
lo dejó seguir en la prisión. Yo vi esos videos, sinceramente, y yo lloraba, digo yo, ¿hasta dónde puede llegar la maldad? Y cómo oprime. Hubo un hombre que llegó y dijo, que se vaya, que se lleve todo, que se vaya, pero que nos deje por favor libres. Familiares de las naciones, nos vamos para Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Qué rico, se lo merece esto y el otro, que lo maten, que lo linchen y todo. ¿Y tú cómo estás? ¿Y yo cómo estoy? Como ciudadanos del reino y como embajadores que nos dieron un compromiso de gobernar aquí en la tierra. La paciencia que hay que tenerle a los demás. Es cierto, pero hay que tenerle paciencia. Pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Así gobernaba Adán antes de pecar. La bendición estaba sobre él. Esta era la forma en que gobernaba Adán. Es una atmósfera del cielo, no había pecado, la inocencia. Se veían desnudos. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a hablar correctamente, no indecentemente. Vamos a hablar correctamente. Voy a hablar de la generación mía porque ahora no sé cómo lo manejan porque los muchachos ahora son diferentes. Pero tal vez la generación mía, ¿se acuerdan cuando empezamos a desarrollar en nuestro cuerpo? Éramos tan inocentes que empezamos a ver cambios en nuestros cuerpos y nos asustábamos todos. Y preguntábamos a mamá, mami, ¿qué me está pasando? Papi, ¿qué me está pasando? Bueno, en el caso mío yo era solo mamá, no tuve papá, y le decía, mami, ¿qué me está pasando? Yo tenía tal inocencia que cuando yo tenía un problema en una de mis partes genitales o algo, yo no sabía cómo actuarlo, yo llegaba donde mi mamá, me bajaba el pantalón y el calzoncillo y le decía, mami, vea, tóqueme aquí, porque la inocencia. Y Dios va a respaldar siempre la inocencia de un corazón puro y honesto cuando el hombre es verdadero. Cuando usted sale de su casa y usted tiene que ayudar a alguien y ya viene con malas intenciones, Satanás, usted va mal. Vas a herir a alguien, vas a fregar a alguien, vas a usar a alguien para tu beneficio personal. Eso es del anticristo. Cristo se dio todo, entregó todo, murió y nunca esperó nada a su favor. Él dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Las intenciones tienen que ser correctas. Y eso solo lo puede lograr con el Espíritu Santo. Cuando el pecado entra, eso está para hacer vigilia, ¿verdad? Cuando el pecado entra, ponga mucha atención por esta revelación, por favor. Cuando viene el pecado, allá en Génesis 3, vamos a ir a Génesis 3. Dice que cuando la mujer comió el árbol y le dio al hombre, ya todo eso lo sabemos, dice el verso 7. Verso 7, del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se fue la inocencia. 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Verso 9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el verso 10 dice, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a fragmentar esto. En el momento en que Adán peca, comienza a experimentar algo nuevo como persona que no conocía, y por primera vez Adán experimenta o conoce el miedo. Si usted y yo hubiésemos nacido sin pecado, no hubiésemos conocido el miedo. Y la mayor parte de gente
un alto porcentaje, no gobierna correctamente por el miedo. Miedo a sí mismo, inseguridad, miedo a lo que Dios le manda y miedo a cómo hacerlo. Cuando el miedo ingresó, en el momento en que experimenta el miedo, inicia el desastre, el caos, porque el miedo precisamente produce desastre y caos. Empiezan a suceder unas cosas importantísimas y tremendas que sin el miedo no se hubiera, si no se hubiese conocido el miedo, no se experimenta. Y hasta el día de hoy, con todo y todo, de pronto viene Satanás y le sopla al oído un gobernante y le dice: no lo puedes hacer, te vas a morir. ¿Quién te dijo? Es una arma poderosa que Satanás tiene para paralizarte. Cuando entró el miedo, es impresionante esto. Cuando entra el miedo, se vieron que estaban desnudos. Se fue la inocencia. Ay, hay que taparse. El pecado hizo eso. Entonces, ¿qué produce el miedo? Número 1, esconderse, alejarse de la presencia de Dios y correr en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién va a gobernar así? Verso 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Ellos inmediatamente, póngame por favor la letra azul, se escondieron, se alejaron de la presencia de Dios y corrieron en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que la Biblia, después de la caída del hombre, dice: acérquense a su presencia, vengan confiadamente delante de Él, busquen su rostro? Porque nadie puede gobernarse ni a sí mismo, nadie puede gobernar a otros escondiéndose, alejándose de la presencia de Dios e ir en contra de la voluntad de Dios. El que tiene miedo no logra nada, no trasciende. Prefiero oír las voces de los otros miedosos. Vengamos al grupito, quedémonos aquí. Venga, póngale techo mejor aquí. Ay, qué rico, aquí no entra el viento. De pronto viene un huracán y se los llevó a todos. Usted tiene el ADN de papá. Usted nació para ser más que vencedor. Usted tiene posición de gobierno, tiene la palabra, usted tiene todo, el Espíritu Santo. ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Esto. ¿Cuánto haces verdaderamente? Estás escondido de lo que es la verdadera presencia de Dios. Le llamas presencia de Dios a venir a un servicio. Le llama presencia de Dios lo que escucha aquí, lo que encuentra en Facebook, y a cualquier atarantado que se escucha predicando en Facebook, donde sea, y amén, le dice a todo. La presencia de Dios es solo tú y Él, sin intermediarios de nada, como estilo de vida. Un ciudadano y un embajador del reino de los cielos no ora así: Padre, si es tu voluntad. El ciudadano y el embajador sabe qué hacer y cómo hacerlo. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, nos escudamos en que se haga la voluntad de Él. Ay, vamos a ver si en el camino Dios quiere. Eso no existe, porque el principio fue que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hace el miedo? Número 2, produce una fe que a Dios no le agrada, porque va en contra de su palabra. Una fe incorrecta es una fe que a Dios no le agrada. Es una fe que Dios la vomita.
Es una fe que no tiene sustento en la palabra. Es una fe que no la ve un líder, un gobernante, no la recibe. Es una fe que Dios dice está reprobada. ¿Por qué? Porque esta fe tiene las siguientes características. Es una fe que produce inseguridad, fatalismo y desánimo. Y esto no está en el ADN de un gobernante del cielo. Aunque él me mate, dijo Job, en él espero. Aunque no haya nada en la alacena, aunque no haya ni vacas, aunque no hayan huevos ni gallinas, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque ve como Dios, habla como Dios, piensa como Dios, actúa como Dios. Porque está en la presencia de Dios continuamente. Esa fe reprobada, esa fe no puede estar en la boca suya. Ese estilo de fe no puede, esa proclamación no puede estar en usted ni en mí. Eso no existe en el reino de los cielos, ni en los embajadores, ni en los ciudadanos. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como lo enseñaba la pastora el martes: una cosa estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, nada me podrá separar de Dios, que es el amor en Cristo Jesús. Se habla así, esa es la fe. La fe no puedo, no se puede, qué duro, que esto y que el otro, eso es reprobado. Estás alabando al diablo. El miedo te está gobernando. Miedo a la muerte, miedo a todo. Eso no es de hijos de Dios. Si tu corazón está lleno de esto, ¿a quién vas a gobernar? Lo peor es que no puedes ni gobernar a tus hijos, a ti mismo. Hay que salir de ahí, hijos. Ustedes, el día que levantaron su mano y abrieron su corazón y dijeron: Cristo, te entrego mi vida, ustedes le dijeron esto: si tengo que dar mi vida por ti, la doy. Y esto es un asunto así con esto, hijos, gobiernan los presidentes y los reyes de hoy en el mundo. Desde ahí gobiernan. Por eso justo, verdadero, fiel, solo nuestro Padre Celestial. Pero no se queda ahí lo que hace el temor. Número 3, hace que el ser humano actúe impulsivamente hacia el error, logrando de esta manera que se cumpla la voluntad del humano y anula la voluntad del Señor. En Génesis 3:7 dice: entonces le fueron abiertos los ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se hicieron delantales, y ya ahora todo se despalfirró, todo se abrió, todo se vio como era. Y esto lo que hizo fue que entonces salieron en carrera a esconderse. Ya no consultaron a Dios si tenían que correr o qué hacer, se fueron a esconder. Cuando tenemos todo el problema encima: Señor, ¿y por qué esto no me salió? Porque no consultaste, porque no estás en tu presencia, porque ya lo ves todo natural. ¿Por qué se quemó el arroz, Señor? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué esto y el otro? Adán, en el momento cuando se vieron desnudos y se avergonzaron, salieron corriendo. Y cuando Dios llegó donde Adán, porque el pacto era con Adán, le dice: Adán, ¿quién te dijo que estaba desnudo? De una vez la mujer: Eva, ¿qué fue lo que pasó aquí? La serpiente. Siempre nos quitamos la responsabilidad acusando al más débil, al más flaco. Usted está como quiere estar, y está así porque a usted le da la gana estar así, pero usted nació para ser vencedor. Yo estoy como quiero estar. Yo decido cómo estoy con mis decisiones, a dónde llego y cómo voy. Yo lo decido, no lo decide el diablo, lo decido yo. Él me equipó para hacer una vida de victoria, un hombre de visión, como ustedes también. Así es que usted es y está como usted quiere que estar. Ahí veo un hombre, Adán, esquivando responsabilidades por falta de carácter y no llamar las cosas como son.
No fue a Eva, fue a él al que se le dio el pacto. Estoy seguro que ese ángel hubiera dicho: Señor, perdóname, yo me equivoqué, yo descuidé a Eva, perdóname, estaba durmiendo, no sé qué estaba haciendo, las cosas hubieran sido diferentes. Nadie que no tenga carácter no puede gobernar. Y muchas veces, hasta la misma que duerme a tu lado, viene y no le gusta, pero tiene que ser así. O el mismo que duerme a tu lado, pero tiene que ser así. Dirigir, cualquiera dirige. Gobierna, muy pocos. Y eso es un punto importantísimo. Diga conmigo, no hay término medio, diga. O estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya, pero no hay término medio. Y mientras hagas la tuya y yo la mía, Dios no va a respaldar nada. En la voluntad de Dios, las cosas llegan en el momento oportuno de Él. Yo ahorita deseo un montón de cosas, ya a nivel ministerial, personales, ya no anhelo muchas cosas, porque mi vida es Él. Pero ministerialmente yo quiero ver un montón de cosas. Hace como 6, 7 años, el apóstol Tom habló conmigo por teléfono, el de México, y me dijo: pastor, él no había llegado a Costa Rica, me dice: veo un edificio en un lugar así, así. Dios le mostró todo este edificio a él. Me dice: y veo la palabra gobierno afuera del edificio y la veo en tu cabeza. Dice el Señor que comiences a gobernar. Más o menos 6, 7 años. Hasta ahora se activó todo. Porque en esos 7 años había que hacer un montón de cosas. Primero en mi vida, que yo creía que ya estaba preparado y no lo estaba. Y en todos nosotros. O estás haciendo tu voluntad. Vea, nieta, se lo voy a decir así a nombre de todos, pero como sé si me las puedo quitar. Déjese de tanta hablada y lo que sea, porque mientras esté haciendo su voluntad, Dios no va a hacer nada, hasta que solo empieces a hacer la de Él. Porque es lo que cumple la palabra de Él, sus propósitos, no los nuestros. Y muchas veces estamos haciendo la voluntad de Él, pero en 2 segundos nos salimos y empezamos haciendo la voluntad nuestra. La siguiente: el miedo hizo que la ley de la independencia del hombre fuera activada, y esta ley dio como fruto la rebelión. Yo hago lo que a mí me dé la gana. A mí nadie tiene que estarme diciendo nada. Me importa un comino, una papaya, lo que otros digan. ¿Qué pastor tiene que estarme diciendo a mí nada? Ni mi mamá ni mi tata me dicen nada, y usted me va a tener que decir. El diablo hablando. Y usted lo tiene que leer. ¿Sabe que hay mucha gente que ya Dios le dio carta de despido en el liderazgo y no se han dado cuenta? Porque yo conozco un liderazgo. Brownie, profeta Evelyn. El liderazgo en Dios crece, no se estanca. ¿Qué tiene que estarme diciendo a mí nada de ese líder? No sabe quién soy yo, sí, el anticristo. Oh, pero en los años 80, Gálatas 3:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo en mí. Y ahí se quedó en re, sol y la, pero Cristo nunca vivió. Porque hacen lo que les da la gana. ¿Me entiende? O hacemos lo que nos da la gana. No quiero verme como el santo ni infalible ni papitis aquí. Igual voy caminando, pero me esfuerzo. Pido al Espíritu Santo que me ayude. Escúcheme bien. Fuera de las 4 columnas, póngame las 4 columnas por favor, al principio. Por eso se las tiene que aprender de memoria. Diga: la comunión con Dios. ¿Qué más? La santidad, la justicia y la fe. Sin esto no puedes gobernarte a ti mismo ni puedes gobernar a los demás.
Sin estas 4 columnas, cualquier forma de gobierno, volvemos, hija, para ir a Eclesiastés 7:20. Sin estas 4 columnas, cualquier forma de gobierno es totalmente, póngamelo por favor ahí, es injusto, perverso, egoísta e incapaz de darle seguridad al ser humano. Ahora entienden un poco por qué dijo Jesús, maldito el hombre. Terminen el verso usted. 1, 2, 3. Maldito el hombre. No, que terminen el verso usted. 1, 2, 3. Maldito el hombre. Por eso Jesús una vez dijo, porque ustedes me dicen, a él, porque ustedes me dicen, bueno solo mi Padre. Y usted quiere que le digan querubín, arcángel, serafín. Ni a Contreras llega. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hebreos 12 y algo, 1 creo que es, por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Voy a decir algo, si no lo entiende no juzgue, pero quiero decirlo. ¿Cuántos se han enojado consigo mismo? ¿O cuántas veces se ha enojado usted con usted mismo? Porque sabe que tiene que hacer lo bueno y sabe que tiene la capacidad de hacerlo y no le ronca la gana hacerlo. Yo sabía que solo yo. Yo me he agarrado conmigo mismo. Le pasa a Luis la vara. Pellizquese, Luis, conmigo mismo. Pero ahí mismo también tomo decisiones para corregir. Y le he dicho, viéndole al espejo, le digo, ¿sabe qué es lo que me da más chicha? Que usted sabe que puede hacerlo. No soy como el otro carebarro que se ve al espejo y dice, así soy. En medio de lo que le estoy diciendo, usted nació para gobernar. Entonces, en el momento en que Adán peca, entra el miedo y todo se cayó. Ya no hay gobiernos justos en la tierra. Deje de soñar que por el que va a ir a usted a votar ahora va a arreglar a Costa Rica. Es una decepción escuchar, vea, yo no he estudiado política, pero como se me han abierto los ojos del gobierno, es una decepción escuchar candidatos que no saben ni lo que están diciendo. Porque no tienen la vocación, no les importa el país, les importa a ellos. Y desde que Adán pecó hasta hoy, el gobierno que hoy usted ve en todas las naciones es un gobierno, escúcheme bien, es un gobierno que no tiene condiciones de las que Dios quiso hacer desde un principio. Por eso George Washington dijo, es imposible gobernar un país sin la Biblia y sin Dios. Póngame atención a lo que sigue, porque eso es una bomba. Cuando Adán peca, los gobiernos ya no son justos en la tierra. Pero como cuando usted pierde algo, o cuando a usted le roban algo, queda en manos de otra persona. Ponga atención a lo que le voy a decir. Tómelo primero como primera persona, como después su familia y después como ciudadano del reino de los cielos. Cuando Adán pecó, el gobierno que él tenía, que le fue entregado por Dios, dado para ensancharse en la tierra, se lo entregó a un mentiroso y a alguien que no tenía oficio. Adán le entregó el gobierno del reino de Dios a Satanás, que es un mentiroso,
y que no tiene oficio. Cuando usted no se gobierna a sí misma, Ileana, estás entregando ese gobierno a que los demonios te bailen y hagan con usted lo que le dé la gana. Y poniendo cara de tonta no va a hacer nada. Le voy a explicar algo muy fuerte más adelante. Porque si no gobiernas, eres gobernado. Satanás le entregó el reino de los cielos, reino de Dios, el gobierno que le fue dado en la tierra, se lo entregó a un mentiroso y a alguien sin oficio. Le digo algo con respeto. Dios sabe que yo lo digo con respeto y con chicha, pero con respeto. ¿Cuántas mujeres lamiéndole los zapatos a un malnacido vago, usando su cuerpo porque se creen que son mujeres que no sirven para nada? Eso no es una hija de Dios. Lamiéndole los pies a los demonios por negocios sucios, por cochinadas, donde el único que te puede bendecir correctamente es la fuente de toda una vida, que será Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Si va a aplaudir, apláudale como Él se lo merece. Difícil, Señor. Seguimos, sí. Sí. De por sí Cristo no va a venir hoy. ¿Cómo lo sabe? Hay mucho que hacer. Vaya a dormir tranquilo. Ojo acá. Mire, esto es una revelación motoba. Como la pizza italiana. No la he probado, pero ahí dicen. No me gusta la pizza. Pero esta revelación, agárrela. Pastores, por favor, profetas, agárrenla. Agárrenla, por favor. ¿Cuál era la relación más importante que Adán tuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la relación más importante que Adán tuvo aquí en la tierra? Desde el paraíso o el Edén. Pongan mucha atención. La relación de Adán fue con Dios, ojo, desde allá, a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos cocinados. Porque Él, hermana Sonia, es el que revela la voluntad perfecta de Dios. Sin comunión fluye nuestra voluntad. Pero no termina ahí. Escuche esto. Escuche esto con atención. Póngamelo, hija. Un embajador es solo tan viable y legal como lo es su relación con el reino que éste representa. Se lo pongo en términos de Romanos, según Pablo, no todo el que nace en Israel es judío. Un embajador es tan viable y legal como es la relación que ese embajador tiene con el gobierno que él representa. Todos podemos disfrutar aquí de la presencia, de la gloria, pero no todos son transformados. Promesas se sueltan desde ese altar, pero no todos las pueden recibir debido a la relación que tienen con el gobierno de Dios y la relación con el Señor. Yo puedo decir que soy lo que sea. Es viable y es legal según la relación que yo tenga con ese gobierno que yo represento. De hablar, habla cualquiera. De decir, dice cualquiera. De gritar, hermano Humberto, grita cualquiera. Pero de demostrarlo. Y que usted diga, la gloria va a venir y va a cambiar la atmósfera. Es Dios que le habla seguridad a ese hombre, a esa mujer, por la relación de que eso va a pasar. Y Dios dice, voy.
porque eso es un embajador legal. La razón por la cual el precioso Espíritu Santo es tan íntimo, Pablo escribiendo a los Corintios dice, el amor de Dios, la gracia del Padre, pero la comunión con el Espíritu habla de intimidad. La razón por la cual el Espíritu Santo es tan íntimo, que no lo encontramos en Jesús y en el Padre, según Corintios, Pablo diciéndolo es por lo siguiente. Usted y yo tenemos un Dios invisible, pero real. Dígame a eso. No lo vemos visiblemente, pero en sus obras lo admiramos. La presencia de Dios invisible por el Espíritu Santo en la intimidad garantiza lo siguiente: la constante comunicación y compañerismo con la voluntad, mente, intento y el propósito de Dios desde un principio en el paraíso. El Espíritu Santo en la intimidad garantiza esta comunicación y el compañerismo para que usted viva siempre en la voluntad, conozca la voluntad, la mente y el intento y el propósito de Dios desde que implantó a Adán allá en el Edén, para que el cielo pueda venir a la tierra a través de usted y de mí, solamente haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Es por eso que a veces te dice, apaga el tele y vaya a doble las rodillas, porque quiero revelarte el compañerismo, la voluntad, la mente, el intento y el propósito de Dios para que puedas comprender qué es lo que tienes que hacer aquí y cómo hacerlo. Y cuando no se sueltas de ese aparato, ese es tu Dios. Y el Espíritu se va. Y lo que le estoy diciendo no está en los altares, solo en la intimidad y en el compañerismo. Sin esto no se puede ejercer la voluntad de Dios. Ponga atención porque aquí me voy más profundo, pero aquí termino lamentablemente. Termino hoy, el domingo continuamos. Esta relación que el Espíritu le revelara eso a Adán allá en el Edén, esta relación fue la que hizo que la preciosa persona del Espíritu Santo sea la más importante aquí en la tierra. Su esposo y su esposa no son lo más importante, ni sus hijos, ni yo, ni usted. La persona más importante es el Espíritu Santo. Y por años la iglesia lo ha sacado de la vida de los cristianos, de los servicios, de los ministerios, y ha entrado la fama y la corriente del mundo. Él es la persona más importante, a tal grado que Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador. Y esta preciosa persona, todos los días, desde que usted abre los ojos, Él está ahí, esperando que tú te abras a Él, para Él poder hablarte y decirle: hoy quiero que ores por tus hijos así, hoy quiero que ores por los pastores así, hoy quiero que tú dirijas tu red así, hoy quiero que esta casa de paz me la hagas así, hoy quiero en la alabanza esto así. Pero como ya todo está mecanizado, venimos a hacer nuestro show. Fotos del pastor en Facebook mañana, y tengo que ir corriendo antes de comer a ver qué dijeron todos los comentarios, alguno que me alabe. Qué maravilloso. Por eso dijo la palabra Pablo: todo lo que hagan, hágalo para el Señor
Y solamente a través de la voluntad de Dios se puede hacer. Y solamente a través de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando yo vengo aquí, yo he estado 4 o 5 horas con Él, a veces 6. Yo me paro aquí siempre le digo, ¿qué tú quieres? Lo escucho, Él me dice, quiero esto, hijo, haz esto. Si eso no pasara en mi vida, yo mismo me voy del ministerio. Hago más allá afuera que estar engañando gente o entreteniéndola para después vernos todos en el infierno. No puedes gobernar sin Él. Y esto es comunión, intimidad, estilo de vida. Esto es así. La pérdida o separación del hombre del Espíritu Santo, cuando el hombre pecó, contrizó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se alejó, dejó un mensaje a la humanidad. Y el mensaje que dejó fue un concepto totalmente descalificado, erróneo, una mentira de lo que verdaderamente es el paraíso, la voluntad de Dios y el gobierno de Dios aquí en la tierra. Hay una mentira allá afuera. No se hagan como esos retrógradas, fanáticos. La misma iglesia, cultos y cultos y cultos y shows en los altares y festivales y todo. Y no hay transformación. Yo he visto hijos de Dios aquí, hablo de la iglesia en general, y después los veo en la televisión, en un programa donde la vulgaridad es a extremo, siendo payasos de los directores de ese programa. Hay un remanente que tiene que enseñarle a este mundo que hay un gobierno justo y santo de Dios. Y más que gritos de tarimas, con su estilo de vida. Siendo correctos y justos. Este fue el mensaje. El mensaje de Dios fue que se hiciera su voluntad. Dios quería gobernar, quiere gobernar a través del hombre, colonizar la tierra, que lo que pasa en el cielo se manifieste aquí. La forma en que el cielo se hacen las cosas se hagan aquí, y el pecado corrompió eso. Aún es tan duro esto, hermana Cinia, que muchos hombres en el mismo programa en vivo, en festivales, se han burlado de Dios, han caído muertos ahí y el pueblo sigue riéndose. Hay una verdad: Dios es santo y su iglesia debe ser santa, y fuimos puestos para llevar las buenas nuevas de salvación, porque allá afuera hay un pueblo de Dios. Póngame atención, porque con eso termino, y lo que voy a decir es demasiado tremendo, pero tengo que decirlo. Midi, ayúdenme con esto por favor ahí, para que lo digan así. Cuando yo soy un religioso evangélico cristiano nominal, que vengo a misa aquí cuando me da la gana y cuando tengo tiempo, pongan atención, cuando yo soy así y yo le fallo a Dios, es una careta, simplemente para desahogarme y satisfacerme mi mismo pecado, porque me estoy muriendo por pecar, porque lo que tengo es una religión. Por eso tengo que tomarme la cerveza escondidas, por eso tengo que fumarme el puro marihuana, ojalá en el guindo, por eso tengo que ver pornografía escondida, por eso tengo que mentir escondidas, y por eso tengo que chismear donde nadie me vea, porque estoy deseando hacerlo, porque lo que tengo es una religión evangélica cristiana de años. Y me voy y me desaparezco, y voy y vengo,
Y cuando decido reconciliarme, no me reconcilié con Cristo, me volví a reconciliar con la religión que abandoné. Por eso estoy para arriba y para abajo según el mes. Pero ahora le voy a hablar del ciudadano del reino del cielo. Le voy a hablar a mis hijos. Este lenguaje solo lo van a entender mis hijos. Pero los del cuarto día y los que entramos en la plenitud, cuando desobedecemos la palabra de Dios, y como no es religión, desobedecemos desde una posición de gobierno, de dominio y de autoridad delegada. Desde ahí desobedecemos. Pongan mucha atención a esto, por favor. Y ahora entiendo por qué Dios nos viene diciendo: tenga cuidado, ¿qué habla? ¿Cuándo lo habla? ¿Y dónde lo habla? El religioso cae desde su misma religión y le falla la religión, y cuando se reconcilia con la religión. El ciudadano del reino, cuando desobedece a la palabra, lo hace desde una posición que fue puesto de gobierno, de un lugar de dominio, y lo hace desde una autoridad que Dios le delegó. Entonces, Adán no se pudo reconciliar con Dios como lo hace un religioso evangélico cristiano nominal, porque Adán cayó y pecó desde una religión. El ciudadano del reino peca desde aquí, falla desde aquí, y por esta acción, espérese, hija, por esta acción no se convierte en un hermano separado, ni un hermano que se alejó de la iglesia. Se convierte desde la posición de gobierno en un acto de traición. Y esto en un gobierno le cuesta la vida. Un acto de traición después de que Dios te puso en el cuarto día y en la plenitud. Tenga cuidado cómo habla, qué habla, dónde lo habla y con quién lo habla, porque todo lo que digas en el cuarto día y en la plenitud sucede. En el ejército, afuera, los países, desde los generales a los soldados, cuando hay un acto de traición al gobierno, de una vez van y los ejecutan por la posición que le dieron. Hijos, Dios por su gracia nos sacó de una simple religión cristiana a vivir en un reino. Yo no quiero verme que el Espíritu Santo me mande una mañana una carta y me diga: Luis Arguedas, el Rey de Reyes dice que traicionaste su reino. Porque el que más se le da, más se le demanda. Y lo que Dios demuestra o manifiesta y vemos ahora, wow, uno dice: wow, ayúdame, Señor. El temor de Dios tiene que estar gobernando su vida, mi vida. Tal vez un poquito, Cristina, entendamos hoy por qué hay tanta gente de iglesia en iglesia, no entiende nada. ¿Por qué se van a reconciliar a otro lugar? Porque allá le aguantan las chichas. Cuando sabe quién eres en Cristo, tu problema es directo con Dios. Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aquel que le di un talento y lo guardó y lo escondió, quítele en el talento y tírelo al infierno. Fue un acto de traición lo que hizo.
No sé con quién lo conversaba hoy o lo decía. Recibimos el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, pero Dios es justo también. Él disciplina al que tiene que disciplinar. No podemos estar jugando con esto. No podemos estar en esto. En el cuarto día y en la plenitud, no podemos encontrarnos en un acto de traición. Pero si usted está aquí, es porque Dios no ha terminado con usted. Y Dios tiene planes lindos con usted. Nada más levántese en el nombre de Jesús y camine con poder y autoridad. Mire, si va a aplaudir, aplauda fuerte, fuerte, fuerte.